Nunca se había visto en ningún otro gobierno que el hundimiento de una reforma ocasionara un tsunami político como el que provocó este nefasto gobierno izquierdista en cabeza del propio Petro, amenazando directamente al Congreso, ya que la reforma laboral que pretendía imponer quedó virtualmente hundida en el Senado, debido a que en el día de hoy 8 senadores que hacen parte de la Comisión Séptima radicaron la ponencia negativa. Por supuesto, ante este hundimiento, Petro lanzó graves amenazas a través de su cuenta de X, asegurando que desde ya habrá una ruptura entre el Congreso y el gobierno. Ante esta arremetida, estas fueron las contundentes reacciones de los senadores opositores Miguel Uribe y J.P. Hernández. Buenas noticias para Colombia. Un mensaje de esperanza. Celebro y hago un reconocimiento a los 8 senadores que firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral. Una reforma que destruye 500.000 empleos y que condena a más de 2 millones de personas a la informalidad. Las principales víctimas, mujeres y jóvenes. Lamento profundamente la reacción del presidente, quien de manera violenta amenaza a estos senadores, pero además cuestiona una decisión absolutamente democrática. En la democracia se respetan las decisiones, aquellas que favorecen y aquellas que perjudican. El talante dictador de Gustavo Petro es precisamente la amenaza que hemos denunciado desde el primer momento a la democracia y a la libertad. Es precisamente la razón por la que debemos unirnos y acabar la pesadilla de gobierno en el 26. Petro dejó las armas, pero sigue con ese talante y actitud mafioso de amenazar a quien no piensa como él, promoviendo odio, promoviendo resentimiento y con una absoluta incapacidad de escuchar. Durante 2 años, los sectores económicos, el tejido productivo y especialmente las pequeñas empresas han buscado conversar con este gobierno para plantear alternativas que no destruya el empleo. Esta reforma iba a destruir 500.000 empleos, pero además a quebrar miles de micro, pequeñas y medianas empresas. Colombia sí necesita una reforma laboral, pero una reforma que genere empleo, que flexibilice el mercado laboral, que permita el pago de seguridad social por horas, por días, por meses y que se acople a las dinámicas del siglo XXI. Queremos mayor productividad y competitividad y es solo así que podemos atraer inversión y generar empleo, que es la mejor política social. Buenas noticias para Colombia, se hunde la reforma laboral. Gracias a esos 8 senadores de la Comisión Séptima. Gracias. Quien fue un guerrillero colombiano, quien perteneció a un grupo terrorista y que hoy es presidente, vuelve a amenazar al Congreso. A esos senadores que hoy fijaron una posición política, los amenaza con ir a la violencia. A un precandidato lo amenaza de correr sangre, mientras que el pueblo se hace varias preguntas que Gustavo Petro debería responder. Cuando nos habla de ir a la violencia y de correr sangre, ¿acaso nos está hablando o insinuando de que piensa volver a sus épocas de guerrillero? Cuando nos habla de esto, quizás nos está insinuando que piensa volver a las armas. Quizás nos está insinuando que se va a aliar con esos grupos guerrilleros a los que hoy está beneficiando. O tal vez está insinuando que como en el pasado se tomaron y quemaron el Palacio de Justicia, entonces piensan tomarse y quemar el Congreso. Dígalo de frente, Gustavo Petro, y deje de enviar mensajes subliminales como un cobarde, para que este país se prepare, porque Colombia no es un país de cobardes, y mucho menos nuestras Fuerzas Armadas se van a arrodillar ante sus amenazas, sencillamente porque la Constitución los obliga a defender nuestra nación. Hoy trata al Congreso de ser una banda y se equivoca, alucina, porque el único que perteneció aquí a una banda delincuencial fue el señor Gustavo Petro. Hoy le pedimos que nos hable claro, pero también pedimos que se garantice la vida de esos senadores que fijaron esa posición política y la de sus familiares.
Ellos deberían instaurar denuncias internacionales, porque quien los está amenazando es nada más y nada menos el presidente de la República, que tiene un pasado en armas, un pasado en drogas, un pasado en un grupo terrorista. Gustavo Petro, si usted pretende quemar este país para gobernar sobre sus cenizas, se equivoca y se va a estrellar contra un pueblo y un país que sin cobardía va a defenderlo. Gracias, presidente.